La narrativa representa en el espacio educativo tanto una oportunidad individual y colectiva de indagación bibliográfica de la experiencia pedagógica vivida por los docentes en sus contextos de enseñanza, como una posibilidad de producción de saber y memoria pedagógica desde los horizontes de la experiencia. Todo ello constituye una manera de reconstruir y reconfigurar el sentido de la acción docente y escolar a través de los lenguajes de la experiencia. Desde estas coordenadas, los trabajos sobre narrativas pedagógicas que hoy se presentan en esta mesa hacen parte de la experiencia de formación de nuestros compañeros estudiantes que desde los espacios institucionales que se vienen tejiendo con la profesora Marien, el profesor José Sidney y mi persona, estos ejercicios entonces son apenas unos esbozos, pues en la investigación narrativa siempre se habla de esbozos, de los trabajos de sistematización de experiencia de nuestros estudiantes, quienes a través de sus textos ponen en juego algunos saberes y voces sobre las narrativas pedagógicas en educación para reconocerse desde sus diferentes trayectos de formación como sujetos productores de saber y de memoria pedagógica a partir de la indagación autobiográfica y el relato de sus experiencias. Me gustaría concluir esta breve presentación de la mesa citando unas palabras de Jorge La Rosa, abro comillas: la construcción del sentido de la historia de nuestras vidas y de nosotros mismos en esa historia es fundamentalmente un proceso interminable de oír y leer historias, de contraponer unas historias a otras, de vivir como seres que interpretan y se interpretan en tanto que ya están constituidos en ese gigantesco hervidero de historias que es la cultura. Entonces, teniendo como sustento estas palabras de La Rosa, lo que intentaremos en este espacio es compartir esas historias o narrativas pedagógicas en las que nos contamos como una historia más dentro de esa gran historia que es la formación como licenciado en literatura y lengua castellana. Entonces, con esta presentación damos inicio a la participación de los ponentes, quienes pues, nos acompañan. Profesor José Sidney, con las estudiantes Mayra Camacho y Nidia Ávila, para presentar Huellas del Quehacer Docente. Buen día, un saludo del Semillero de Investigación, Lenguaje y Territorio Escolar, del Grupo Argonautas, adscrito a la licenciatura en Lengua Castellana del IDEAT. El ejercicio retoma tres categorías, que es la cartografía social para reconstruir la realidad, luego vendrá el dulce alegre de la lengua castellana y luego, a continuación, huellas del quehacer docente. Cuando hablamos de cartografía social para reconstruir la realidad, indicamos que la realidad no está dada. La realidad se construye en la cotidianidad, en el espacio de tiempo, en el espacio geográfico, en el espacio que vivimos día a día. Entonces, esa cartografía social implica un redescubrir la escuela. Ese redescubrir la escuela es volver a encontrarle sentidos a eso que hacemos siempre. Es volver a comprender esa realidad, y comprender la realidad es entenderla. Es buscar salidas posibles a las problemáticas que construyamos. Es un reconocer lugares visibles e invisibles y facilitar la construcción conceptual para empezar a reconstruir la escuela. La escuela es una construcción de la memoria y la cartografía social es una posibilidad de construir realidad. Entonces, a continuación, el proyecto El Dulce Alegre de la Lengua Castellana con Nidia Ávila y María Camacho. Gracias. Buenos días, compañeros. Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia, Licenciatura en Lengua Castellana. El Dulce Alegre de la Lengua Castellana. El proyecto es elaborado por las estudiantes Eliana Hernández Guzmán,
Mayra Alejandra Gaitán Osorio, Mayra Camacho, Nidia Ávila y Judith Naiferia. El dulce alegre de la lengua castellana. Es una herramienta básica para la implementación de estrategias y así fortalecer el proceso de lectura, escritura y oralidad dentro de la escuela, tomando como referencia la reconstrucción de fábulas que permitan comprender la situación cotidiana escolar, desde lo oscuro, lo silenciado, lo invisible, que no se logra evidenciar a simple vista, para potenciar una sociedad que le apuesta a un nuevo estilo de vida favorable en torno a la escuela. La pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad desde el área de lengua castellana, tomando como referencia diferentes estrategias pedagógicas como la reconstrucción de fábulas para contribuir a la formación íntegra del ser humano en diferentes instituciones educativas? Como objetivos específicos se encuentran implementar la cartografía social para articular la escuela con la realidad, tomando como referencia la observación del contexto escolar; fortalecer la comprensión lectora, oralidad, tomando como referencia la reconstrucción de fábulas; y por último, implementar prácticas pedagógicas para facilitar la producción textual. Buenos días, compañeros. Para este proyecto se utilizó la ruta de trabajo. La ruta de trabajo para articular la escuela con el contexto escolar, para proponer prácticas pedagógicas con los estudiantes, tomando como referencia la cartografía social. Es decir, se dan pautas para convertir en textos, palabras, voces, sonidos e imágenes de la realidad observada. Por lo tanto, de manera general, se proponen 3 etapas que facilitan la reconstrucción e identificación del contexto escolar. Las etapas que se realizaron fueron: primero, caminar. Es implementar la cartografía social para articular la escuela con la realidad, tomando como referencia la observación del contexto escolar. Segundo, fabulando. Fortalecer la comprensión lectora, oralidad, tomando como referencia la reconstrucción de fábulas. Tercero, fabulosas creaciones, que es implementar prácticas pedagógicas para facilitar la producción textual. Proyectos a desarrollar. El primero fue estrategias de comprensión lectora en niños con problemas de aprendizaje a partir de la fábula. El segundo, hacer una comprensión lectora a partir de la fábula. Y por último, el fortalecer la oralidad. Las instituciones donde se desarrolló el proyecto: la primera fue Liceo Aprendamos Jugando, de acá de la ciudad de Ibagué. Segunda institución educativa, Diego de Falan. Y la tercera, institución educativa, San Miguel de Payandé. Muchas gracias. Continuamos con el video. Muy buenos días. Huellas del quehacer docente. Somos solo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano. Este es un trabajo colectivo de Erika Valencia, Zaira Beltrán, Rosario González, Gildrey Rodríguez, Laura Guerrero, Blanca Buitrago, Blanca López, Francisco Vanegas, Miguel Gómez, Lina Pinzón, Yadi Martínez, Lina Montilla, Hasbrey Herrera y Sandy Galeano. El trabajo de investigación Huellas del quehacer docente se enmarca dentro del macroproyecto Redescubrir la Escuela,
y hace parte de la versión Cartografía del Territorio para comprender la escuela, junto al proceso de sistematización y narrativas de experiencias pedagógicas. El trabajo Huellas del Quehacer Docente tuvo como referentes las siguientes preguntas. ¿Qué características presenta el contexto escolar? ¿Qué papel le corresponde al docente de lengua castellana en el proceso pedagógico? Como objetivo general, buscó reconocer el papel del docente en el proceso pedagógico y caracterizar el contexto escolar, tomando como referencia la cartografía social en diferentes escuelas del Tolima. La investigación facilita vincular la cartografía social con la formación del licenciado en lengua castellana para la comprensión de la realidad, fortalecer procesos pedagógicos pertinentes y resaltar la labor del docente en la escuela. De acuerdo con Restrepo Botero, 1996, la cartografía permite conocer y reconstruir un territorio. Es una propuesta metodológica que hace uso de instrumentos técnicos y vivenciales. Cartografía social es la expresión de lo visible e invisible, la voz de los silencios, la música de los cantos ahogados, el sentir de la justicia e injusticia, de las historias reales e imaginarias, de la memoria, de reconocer y hacer visibles las huellas que el hacer docente de lengua castellana muestra. El territorio de observación fueron las siguientes instituciones del departamento: Colegio Paideas School de Ibagué, la Institución Educativa Técnica Pérez Aldana de Purificación, Institución Educativa San José de Tetuán de San Antonio, el Colegio de la Presentación de Ibagué, Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio de Ibagué, Institución Educativa de la Libertad en Rovira y la primera biblioteca campesina del Cañón de Conveima, ubicada en la vereda del Gallo. El trabajo realizado permitió reconocer perfiles del docente como ser investigador, facilitador de encuentros entre los estudiantes para hacer loable el ambiente escolar. El docente como orientador le da al estudiante elementos para que de manera objetiva y sistemática desarrolle el pensamiento y construya el conocimiento mediante la problematización de situaciones cotidianas. En síntesis, con el maestro de lengua castellana y a partir de las narrativas se induce a situaciones como, la audacia de ser diferente, el deseo de explorar lo desconocido, las ganas de soñar otros mundos, el conocimiento de sí mismo, la lucha por la libertad, el derecho a la felicidad, la rebelión contra la injusticia, encuentro con el mundo mágico de la lectura y la escritura, la pasión por el saber y el pensamiento, y la pasión por las letras y el desarrollo del lenguaje. Como conclusión, la experiencia del seminario Experiencias Narrativas y el trabajo desde el curso Proyecto de Investigación Formativa deja sentir la escuela como un espacio de acontecimientos que merecen ser narrados. Asimismo, demostrar que existen con los relatos otras formas de acercamiento para conocer historias, para apreciar la importancia de ser docente de lengua castellana y de reorientar los procesos de aprendizaje y enseñanza, tomando como elemento clave la lengua castellana. Este video lo pueden encontrar en YouTube. También queremos darle un reconocimiento especial al profesor José Sidney Sánchez por su apoyo en el trabajo del proyecto de investigación formativa, al igual que a la profesora Mariana Alexandra Gil. Muchas gracias. Gracias a nuestras ponentes. A continuación, Blanca. El trabajo entre notas y letras, Blanca Estela Buitrago y Blanca Liliana López. Muy buenos días para todos. Este trabajo entre notas y letras fue realizado por Laura Elena Guerrero
Liliana López y Blanca Estela Buitrago. Presentamos este trabajo que ha develado ante nuestros ojos, a veces aturdidos por las encrucijadas de múltiples opciones, pero aún alerta para ejercer con entrega la profesión que nos apasiona. Ser maestros desde una concepción de educación que se entiende como, abro comillas, el empeño humano y más humanizador de todo, cierro comillas. Sabater, 1991. Esta profesión debe implicar la posibilidad valiosa de una constante reflexión que nos haga cuestionarnos y reinventarnos en la práctica docente, asumiéndonos responsables del acto de educar, pues lo incuestionable es lo que se inclina a lo radical, a la certeza como gesto de arrogancia de la que se nos habla en Carta a Lord Chambers. De esta manera nos ubicamos en el escenario de la experiencia, que es la que da cuenta de lo que nos pasa, o de lo que nos acontece, o de lo que nos llega. La Rosa, 2003. Es así como la investigación narrativa se convierte en una excusa para el diálogo, para la búsqueda y el reconocimiento de las experiencias que suscitan en la escuela. Así que podemos decir que la experiencia vive en los relatos, porque somos a través del lenguaje. En este punto hacemos una conexión entre lenguaje, educación, experiencia e investigación narrativa, y nos permitimos decir que en ellas encontramos los relatos que dan sentido al ser maestro, que refuerzan la pasión por enseñar y que suscitan el placer de dar y recibir. Es así como a partir de la búsqueda de sistematización de experiencias, cruzamos nuestros caminos con el maestro Orlando Quintero, que nos invitó a ver un poco con los ojos que él ve la enseñanza, la forma como la ha interiorizado, que le permite darse a sus estudiantes y figurar entre sus acciones como un héroe de la palabra que no solo construye mundos de ensueño, sino que invita a sus estudiantes a abrirse paso entre la rigurosidad del entorno que intenta ahogar la creatividad. Un café fue el pretexto para encontrarnos y permitirnos el gusto de escucharle. Vaya que sí hace falta escuchar, sentir las palabras del otro, de su experiencia, conocer su mundo y entenderlo, quizás desaprender para aprender. Así tuvimos un agradable tiempo en el que la brisa de una tarde de agosto nos decía que estábamos hablando con un maestro que se da, un maestro auténtico, cuya legitimidad podríamos reconocer tomando como punto de partida las palabras de María Zambrano, abro comillas. Podría medirse la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que precede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla en activo, y aún por el imperceptible temblor que le sucede. Sin ellos el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia, cierro comillas. La experiencia vivida durante las observaciones realizadas da cuenta de la importancia de las dimensiones estéticas y éticas en el quehacer del maestro Orlando Quintero. Sobre la ética podemos decir que tiene una mirada que la separa de la concepción metafísica a la que se refiere Melich como la aliada de los totalitarismos causantes de nuestra manera errónea de comprender la ética, que desde este autor nada tiene que ver con la moral, porque mientras esta es reglamentada y definible, la ética es una respuesta frente al rostro del otro, es acontecimiento. Así asumida, Melich establece una relación entre ética y literatura que el maestro Quintero asume en su quehacer cotidiano, pues es innegable su amor por la literatura, es parte de su vida, porque aunque no la orienta, no pierde cualquier oportunidad para hablar de ella como arte, como la posibilidad que se le da al ser humano de vivir un cúmulo de sueños que la realidad le niega a otorgarle. Por otro lado, la dimensión estética es evidente en el ser humano, es aquella que nos hace ávidos amantes de la belleza, es la búsqueda de lo bello, de lo que nos lleva a creer, a crear, a imaginar, a sentir placer en ello. El arte que refleja lo bello tiene diferentes manifestaciones como la música y la literatura, que nuevamente encontramos evidenciadas en las notas que acompañan una poesía en un salón de clases del Colegio de la Presentación. Es importante mencionar cómo el arte construye puentes que contribuyen a crear espacios de diálogo y comprensión,
teniendo en cuenta que somos seres sociables, que necesitamos compartir aquello que llevamos dentro y que una vez exteriorizado se convierte en un acto comunicativo. Amaya 2002 plantea que, abro comillas, el lenguaje contiene y encierra todo lo que vive y posee la sociedad. Las relaciones sociales son ante todo relaciones de lenguaje y son dinámicas, cierro comillas. Es innegable el aporte del maestro Orlando Quintero a la enseñanza de la lengua castellana, pues conoce ampliamente el valor del lenguaje y la posibilidad de abordarse desde todos los campos del conocimiento. Tiene claro que la música es una forma de lenguaje que enriquece al ser humano, que las palabras acarician el alma cuando se acompañan de melodías y que hacen aflorar toda clase de emociones que ayudan al individuo a conocerse y a conocer el mundo que le rodea, lo que por ende abre su mente a otras formas de vida, de culturas, que tienen su encuentro en el valor del respeto, la solidaridad y la convivencia. Muchas gracias. Buenos días, me permitiré presentar el blog realizado por nuestras compañeras Entre Notas y Letras, en el cual pueden encontrar todas las evidencias del trabajo realizado. En este blog podemos encontrar diversos mecanismos utilizados para acercarnos al profesor Orlando Quintero, mecanismos como biografías, observaciones, entrevistas y charlas continuas, donde se pudo vislumbrar el hermoso trabajo que realiza a diario el maestro. Me permitiré leer algunos apartados de la biografía y las observaciones. El maestro Orlando Quintero, conocido cariñosamente como Super Teto, nació el 22 de septiembre de 1977 en Ibagué, Tolima, un jueves a las 9 a.m. Licenciado en música, cine y audiovisuales. Desde niño tuvo un amplio acercamiento con la lectura y la literatura. En sus primeros años expresa que su madre invertía continuamente en libros, y mientras ella trabajaba, su hermano y él permanecían en compañía de los libros. Así que ese encuentro con la literatura se forjó en el seno de la familia. Su hermano mayor, un lector ávido, se sabía el inicio de casi todos los libros que tenían en casa. Parafraseando cada inicio de ellos, incitaba a su hermano menor a leer. Con él podía reflexionar sobre aquellas letras. Él decía, ser profesor para no dejar de estudiar. ¿Alguna observación? Al despertar se percibe un aire de ansiedad, ese que aborda cada mañana la existencia del maestro. En esta ocasión hay un nuevo deseo de aprender y recorrer el camino de la experiencia en compañía de quien denominamos en narraciones anteriores Super Teto. Y hoy está vislumbrado en todo el esplendor de su heroico nombre. El salón de música y los instrumentos en él evocan sonidos impredecibles. Ese sonido silencioso se torna melódico y agradable, esperando tener un acercamiento con el otro para develar un nuevo sentido a la existencia. En alguna entrevista nos citaba a Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Nos invita una vez más a educar al ser, a formar al niño, no tanto en conocimientos. En nuestro caso, la literatura nos invita a acercarnos a humanizarlos, formarlos, educarlos para que sean gente de bien en el mañana. Sustantivamente educación, adjetivamente música. Esta labor es humana, ya que la materia prima de la misma es el ser. Por tal motivo no he pensado hacer otra cosa que no sea enseñar. Orlando Quintero. Continuamos con el trabajo Dejando Huella. Enseñar como acto de amor, sistematización de una experiencia educativa en Girardot, Cundinamarca, por los estudiantes Elsa Liliana Pérez y Franklin Andrés Páez. Buenos días. Buenos días para todos. Como estudiantes de lenguaje y literatura de la modalidad distancia,
Para nosotros es muy grato pues, dar a conocer una experiencia de convicción y de amor del municipio de Girardot, del departamento de Cundinamarca. Dejando huella, enseñar como un acto de amor. En la ciudad de Las Acacias, a orillas del río Magdalena, como se denomina Girardot, vive la docente Carla Maciel Perdomo Rodríguez, que con su labor ha dejado huella en el corazón de sus niños y niñas por 12 años. Nació el 26 de febrero de 1985 en ese mismo municipio. Su infancia transcurrió gran parte en Natagaima, departamento del Tolima, pueblo natal de sus padres, y que vio como ellos al crecer vivificaba su pasión por la educación. Carla Maciel Perdomo, tras ser normalista superior, es nombrada como maestra por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Girardot en la institución educativa Nuevo Horizonte, sede Atanasio Girardot, en el grado tercero, donde labora actualmente. Después se inscribe en la Universidad del Tolima, IDEAT, sede Girardot, obteniendo el título como licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Decide estudiar esta carrera porque considera que es la base para el desarrollo de las competencias en las demás asignaturas. En el 2012 realiza su especialización en aprendizaje autónomo en la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. En los ojos de la profe Carla no se ve cansancio ni desdén, sino que aún sigue la chispa que la impulsó a ejercer su profesión tan loable, con la que a sus estudiantes les enseña a pensar y ver el mundo por sí solos, sin las ataduras de opiniones ya impuestas y diseñadas para ellos. Nuestra sistematización se ha enmarcado en una fase de recolección de información para después analizarla. Aplicamos 2 entrevistas de tipo abiertas, algunas charlas informales y 2 observaciones a la práctica de la docente que nos permitieron saber de buena tinta qué es lo que hace diferente Carla Perdomo, que imprime una huella en el corazón de sus niños y niñas, quienes pasan por su aula de clases diariamente. Para Carla Perdomo, abro comillas, el proceso de leer en el estudiante implica ser capaz de interpretar, de comprender un escrito y poderlo explicar en sus propias palabras, sintiendo y teniendo la posibilidad de imaginar a partir de lo que se está trabajando. Cierro comillas. Teniendo en cuenta lo dicho, el reto es pasar de la lectura como una acción de revisión y de decodificación en donde no se interactúa con el texto, sin cuestionamientos profundos y sin poner en relación los problemas de contenido para develar el trasfondo del discurso del autor. Al observar en el aula de clase lo que en una conversación anterior nos había contado Carla acerca de la experiencia de la lectura, de sembrar en los niños y niñas la curiosidad por conocer un libro, de manipularlo, de olerlo, de escucharla en voz alta, la Rosa menciona, abro comillas, en la escucha uno está dispuesto a oír lo que no sabe, lo que no quiere, lo que no necesita. Uno está dispuesto a perder el pie y a dejar tumbar y arrastrar por lo que le sale el encuentro, cierro comillas. En el contexto que nos muestra Carla, la lectura tiene una acción transformadora que pocos conocemos y que está ligada a la relación que se establece con el texto, dado no por adueñarse de él, sino por escuchar lo que tiene para decirnos. Y es así como los educandos no permanecen inmóviles ante esto. Por el contrario, establecen relaciones de producción de sentido impresionantes y son capaces de superar lo que son, lo que saben y lo que les pasa como algo a lo que hay que darle significado en relación consigo mismos. Pero, ¿qué hay que hacer con los estudiantes que no les gusta leer? Le preguntamos a Carla. Ella, con un tono firme y seguro, nos dijo que a través del ejemplo, lo que nos hizo recordar una entrevista que le hicieron al poeta Jorge Luis Borges y en la que dijo, abro comillas, creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura, o mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertas páginas, quizás de ciertos versos, cierro comillas. Otra actividad interesante dentro del quehacer de Carla es el uso de herramientas informáticas como libros digitales, computador, proyector, videobeat, que han sido recursos indispensables para acercar el desarrollo de las competencias de sus estudiantes en las dinámicas de la actualidad.
En esta instancia, la llamada revolución educativa propuesta en el país para mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y los medios impresos en el aula de clase requieren de maestros y maestras como ejes de este proceso dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Al respecto, Carla Perdomo reflexiona sobre la necesidad de que los niños y las niñas sean selectivos con la información que las TIC ofrecen, lo que requiere de criticidad y reflexión a la hora de apoyarse en fuentes informáticas, porque como ya nos había advertido Casani, abro comillas, en la red no es posible ser solo un gran lector, como lo han sido muchos letreados hasta hoy. En la época de Gutenberg, cuando se podía hacer culto sin redactar ni una sola línea en internet, los lectores también escriben. La recepción y la producción de textos se escriben íntimamente y no se pueden estar pasivos o callados, cierro comillas. Para finalizar el compartir de la experiencia de amor que se ha convertido en el quehacer de esta docente, tuvimos en cuenta la convergencia de las múltiples subjetividades y cosmovisiones en el aula de clase para saber cómo ella ha logrado conocer el entorno familiar de sus estudiantes y cómo ha utilizado esa información en sus clases. Descubrimos que ella analiza desde la forma en que se visten, hablan, se comportan hasta actividades como el coloreado y la escritura, con las cuales los niños expresan algunos rasgos de su personalidad, como sus miedos, sus emociones y su forma de ver el mundo. Reflejan su universo interior, cómo se ven dentro de la familia, la relación con sus pares, cómo se sienten en un momento dado, si hay algo que les inquieta. Por eso, poder comprender lo que nos dicen los niños a través de estas otras formas no verbales es una herramienta más con la que cuenta esta docente para conocerlos y ayudarlos, teniendo en cuenta que son niños de estratos socioeconómicos bajos que, como ella misma dice, abro comillas, que no solo vean el trabajo de su mamá, que es vender en la plaza, como el suyo también, que hay que abrirlos a la posibilidad de que aspiren a ser más, a que trabajen, a que sean profesionales, a que salgan adelante, a que estudien, a que no sean papás muy jóvenes. Cierro comillas. Ya estando al final de ese texto, queremos compartir la satisfacción por haber participado, como dijimos al principio, de una experiencia tan íntima de esta docente que nos ha hecho ver el quehacer del educador, en sí mismo como una tarea que debe partir de un diálogo abierto y permanente entre los maestros y su entorno social. La escuela es un espacio donde se construye conocimiento todos los días y se aprende siempre. Aprender es prepararse para la vida, pero también abrir espacios para la imaginación, para vivir, trabajar y crear futuros posibles. Hoy Carla Maciel Perdomo nos enseña que formarse como maestros es desarrollar la capacidad de oír, dialogar y aprender de nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Karen Juliet Barón Cortés y su trabajo Soy el docente que mis alumnos necesitan. Muy buenos días. En el día de hoy vengo a traerles a ustedes el fruto de un trabajo que hicimos de sistematización de experiencias narrativas, en el cual realizamos sobre la labor de un docente un proceso en el que más que ir y hacer esas observaciones plásticas que siempre se hacen, donde se hace solo acusar al docente y mirar cuáles son sus falencias, quisimos retomar esa experiencia y ver todo lo positivo que ese docente podía dejar. La docente que yo elegí es una docente muy particular, tan particular que como ella, docente del programa de aceleración de aprendizaje, hay muy pocas.
Y esto me dio como finalidad una pregunta: ¿soy el docente que mis alumnos necesitan? El llegar a la labor docente se hace a través de una serie de mitos y realidades que parten de la experiencia que vivimos en nuestro proceso escolar y se van despejando en el camino de la práctica. He tenido la oportunidad de hacer prácticas en muchas oportunidades y muchos de mis compañeros ya laboran en instituciones educativas, pero ahora me cuestiono: ¿qué tipo de docente soy yo? ¿Quién seré a futuro? Y más importante aún, ¿soy el docente que mis alumnos necesitan? Para muchos docentes la expectativa al ejercer su profesión es encontrar alumnos dóciles, moldeables, que vengan de un proceso educativo estable, con presaberes sólidos, con gran capacidad de aprendizaje y mucha disposición, para que los nuevos contenidos sean fáciles de asimilar y toda la información que se supone un alumno debe adquirir durante el año escolar se pueda impartir. Pero esto está lejos de la realidad de lo que encontramos en un aula. Y es cuando los docentes primerizos se enfrentan a un aula, cuando aterrizan en la cruda realidad. Alumnos con poco interés, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, antecedentes psicoafectivos, vacíos educativos de años anteriores, etc. Por eso quiero hacer a ustedes esta pregunta. Si ustedes le ofrecieran como primera experiencia docente el manejo de alumnos con problemas sociales, de abandono, psicoafectivos, comportamentales, entre otros, ¿lo harían? Creo tener la razón al afirmar que muchos estarán pensando en rechazar la propuesta. Pero lo que usted quizás esté pensando en rechazar es el día a día de la docente Constancia del Rosario Castro Rodríguez, una terapeuta de lenguaje y licenciada en básica primaria, una docente la cual todos los años que lleva ejerciendo se ha dedicado a ese pequeño margen de la población estudiantil que muchos docentes no quisieran encontrar en su aula de clase, y hoy labora en la institución educativa Escuela Normal Superior de la ciudad de Ibagué, en un hermoso programa llamado Aceleración de Aprendizaje. Si para un docente del común el encontrar uno o dos alumnos con situaciones particulares se convierte en un reto y para muchos en una molestia, pues para esta docente todos sus alumnos siempre presentan una situación particular y difícil. Muchas veces he escuchado decir a muchos docentes: yo me preocupo por lo que tiene que ver con el colegio, lo de estudio. Yo no le puedo solucionar la vida a mis alumnos. Quizás no de forma literal, palabras más, palabras menos, esa es la idea. Si esa es su mentalidad, póngase en los zapatos de la profesora Constanza. Piénselo un poco y hágase esta pregunta. Si uno de los pilares fundamentales del programa de aceleración es la sanación socioafectiva, ¿será que sus alumnos son tan diferentes que a usted no le incumbe la situación de sus estudiantes? No seré yo quien le dé la respuesta, pero si un niño o adolescente pasa 11 años de su vida en una institución educativa, ¿será que hay tantos contenidos que enseñar que no queda espacio para preocuparnos de su formación socioafectiva? Es sabido por todos que los niños de ahora no son los mismos niños que fuimos en ese entonces. Pero es verdad que los alumnos de antes y los de ahora poseen la capacidad de adaptarse a la labor de varios docentes, que emplean diferentes metodologías y que tienen para sí mismos un concepto propio de cómo enseñar. Pero más allá de saber que esa mente tan práctica y adaptativa es capaz de aprender en diferentes espacios, y que más que el hecho de aprender a pesar de las circunstancias, somos incapaces de no aprender, como lo dijo Calvo en el 2012 en el documental La Educación Prohibida. Entonces, si los alumnos pasan más de la mitad de su tiempo en la institución, ¿qué hago yo como docente para ayudarlo a formarse como un individuo frente a la sociedad? Después de hacer tantas preguntas, ¿podría usted pensar en su labor desde el punto de vista tan básico de qué tema dar, cómo darlo? Quizás he sido poco generosa al explicar la labor de la docente,
el programa de aceleración, para que ustedes entiendan mi punto de vista. Si lo ponemos de esa manera, quizás suene un poco sencillo, pero no lo es. 25 alumnos de diferentes edades, con diferentes grados de escolaridad, todos desarrollando un mismo proceso en donde el único requisito es saber leer y escribir, desarrollado durante un año escolar, el cual no puede ser repetido. Ahora sí suena más cercano a la realidad de la labor de la docente. Todo esto con la finalidad de que los alumnos puedan retomar sus estudios desde el grado sexto y regularicen su edad con su nivel académico que se debería tener. Suena bonito cual discurso de político, pero la realidad no es tan sencilla. Muchos de estos chicos, aunque aprovechen esta oportunidad, su edad no será estándar para el grado sexto, por lo que se les sugiere que sigan la educación por ciclos de 2 grados por un año para así obtener una verdadera regularización o en su defecto terminar el bachillerato y acceder a una educación universitaria. ¿Usted cómo lo haría? Quizás usted no necesite pensar en un reto tan complejo, ya que Constanza y otros docentes trabajan para enfrentar este desafío, pero lo que sí necesita es pensar en sus alumnos. ¿Propicia usted ambientes colaborativos para que todos sus alumnos avancen de forma un poco más homogénea en el aula? ¿Inculca usted procesos de reparación socioafectiva para crear ambientes de convivencia más óptimos? ¿Crea usted estrategias de aprendizaje transversal para que el aprendizaje sea significativo y se cargue menos a los alumnos de actividades? ¿Potencia usted las habilidades propias de cada individuo? Pues déjeme contarle que la profesora Constanza sí lo hace cada día. Si ella es capaz de lograr todo esto con sus alumnos, ¿no cree usted que ya es hora de preguntarse, ¿soy el docente que mis alumnos necesitan? Este es un pequeño texto que sintetiza un poco el proceso. Quería igualmente mostrarles el blog. Se realizó un blog con la finalidad de dar a conocer la biografía de la docente. Se hizo a través de audios en donde usted puede ingresar, puede ir a mirar cómo se toma directamente desde la Escuela Normal Superior de Ibagué, que tiene un modelo educativo. Ella trabaja en un modelo educativo paralelo al de la institución educativa. Pueden mirar dando clic en uno de los botones. Profe, pone la primera, por favor. En donde se ven los audios pueden mirar la apreciación de la docente. Es experiencias narrativas. Todo lo que pude lo tomé en audio, porque yo puedo decir muchas cosas, será mi punto de vista, quizás muy ajeno hasta cierto punto, porque yo sí hice un acompañamiento bastante extenso, pero es ella la que lo vive día a día. Pueden ir a mirar cómo lo mira el Ministerio de Educación. Pueden conocer la biografía de la docente, pueden mirar una entrevista en la que se preguntan cosas básicas como ¿qué haría más usted por sus estudiantes si tuviera la oportunidad de hacerlo? Adicional, se toma la opinión de la docente, porque este blog será donado a la docente para que ella siga haciendo una sistematización de su trabajo, con el fin de que un programa que trabaja con chicos de albergues en una situación tan difícil sea conocido por más gente, para que estos chicos, esos recursos que realmente no llegan por parte del Estado, por parte de la institución, y todos esos apoyos adicionales que ellos necesitan, puedan quizás llegar por personas externas a la institución que puedan conocer el proceso y que quieran vincularse y poner su granito de arena. Pueden ver todos los audios que se recopilaron, una galería de fotos en donde se deja la base para que ella tome evidencias de sus actividades y los pueda seguir mostrando todos los avances, y también a las personas que contribuyen para que vean la evidencia de que sus contribuciones sí llegan a algo. Y
Y por último, entonces se toma este proceso y se le da a la profesora una herramienta no solo para que sistematice esta labor tan ardua que hace, sino también para que invite a toda la comunidad educativa y a toda la persona que quiera acercarse a participar de este proceso. Gracias. Gracias, Karen. A continuación se presenta Lina Montilla Vargas con el trabajo Un largo viaje. Y el bebé también se presenta, Lina. La bebé. Buenos días para todos. Nuestra ponencia, Un largo viaje, quienes lo realizamos, Hasbrady Herrera, Yadia Milce y Lina Yamile Montilla. Estas experiencias narrativas las realizamos en el municipio de San Antonio, Tolima, en la institución educativa San José de Tetuán. Un largo viaje. Todos tenemos algo que contar y nos pasamos los días, años, meses y hasta la vida contando historias donde algunas dejan una huella imborrable y otras que no quisiéramos recordar. Y para quienes nos dedicamos a la labor docente, no nos alcanzaría la vida para contar todo lo que sucede en un aula de clase. Escuchar historias de cada niño, niña, historias de aquel padre de familia que se acerca a la maestra porque necesita ser escuchada, historias de éxitos y fracasos que merecen ser contadas. Contar historias es una necesidad que acompaña al propio vivir y vivimos y sentimos el vivir de un modo no siempre claro y resuelto, no siempre de un modo muy consciente en todas sus sensaciones e implicaciones. Pero en relación a muchas facetas de nuestra vida, contamos y nos contamos las cosas que pasan, las cosas que nos pasan, contárnoslas, no necesariamente significa comprenderlas, pero comprendemos que hay algo que contarse en relación a alguna de las cosas que vivimos y que nos afectan en nuestro vivir. Contamos lo que nos afecta de lo que vivimos y también lo contrario, nos afecta y pasa a ser vida. Lo que contamos, como puede pasar a ser parte de nuestra vida aquello que nos cuentan. Contreras, 2013. A lo largo de esta aventura tuvimos momentos de duda. Cruzamos muchas veces por valles de inseguridad. En un momento llegamos a pensar cambiar de carrera. ¿Pero qué hizo que esto no pasara? Pues bien, la docencia permite entender que más que impartir conocimiento, es convivir con quienes se encuentran en el aula, conociendo sus gustos, aceptando sus diferencias, para brindarles una formación integral. Ser maestro es una vocación con la que muchas personas nacen, pero muy pocas la desarrollan, debido a los retos y desafíos que ésta trae. Esta profesión no es fácil, pero tampoco imposible. Trae consigo cantidades de responsabilidades, pero también momentos que jamás serán borrados de la memoria de quienes saben aprovechar cada situación que se vive en el aula y fuera de ella. Con esto, las historias nos permiten pensar que la educación tiene que ver sobre todo con la vida y que esta conciencia de que esto es así nos puede ayudar a pensar de otra manera en nuestro proceso como educadores y en que sea eso enseñar y aprender. Desde julio empezamos a investigar un poco del quehacer docente por medio de las experiencias pedagógicas que nos brindó la docente Yalimaritza Montilla Vargas, que durante el transcurso fueron narradas a través de relatos. Nuestro trabajo fue arduo, ya que la maestra siempre estuvo dispuesta a colaborarnos durante las visitas que se realizaron en la institución donde ella labora. También fue un espacio en donde se nos permitió crear nuestra propia vida, nuestra propia duda, la sensibilización, la concientización por lo que estamos haciendo, ser maestros, y cómo lo estamos aplicando al aula de clase. Tenemos plena convicción que ese ejercicio de investigación implantó una semillita en nuestra conciencia, fortaleciendo la práctica docente y pedagógica, superando los vacíos que hasta el momento habían. La investigación es un concepto transparente, investigativo, narrativo, que hace parte de una metodología que transforma la construcción polifónica, regido por un juego de reglas
jerárquicas, competitivas, objetivas y universales, donde el lenguaje y la literatura es un componente contextualizado. Naranjo, 2011. Posiblemente, el rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el cual el niño pueda experimentar la investigación espontáneamente. Los salones de clase deberían estar llenos con auténticas oportunidades que reten a los estudiantes. Los estudiantes deberían tener la libertad de comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de las experiencias como ellos la desarrollan mediante los procesos de desarrollo individuales. El papel de docente es la promoción del aprendizaje significativo de los alumnos, no necesariamente de actuar como un transmisor de conocimiento o facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus alumnos. Esta investigación se establece por medio de dos recursos importantes como aportes a la formación docente. La observación. Desde el principio la maestra nos ha invitado a conectar y a palpar la vida del aula y de los niños y niñas que están con ella. Un grupo de 35 niños que oscilan entre los 5 y 12 años, que se manifiestan con desenvoltura, expresivos, muy vivos y con ambiente de clase, podríamos decir, poco calmados. Un aula en la que se perciben la vida de sus habitantes, los diferentes modos de ser y reaccionar, y en la cual se cuenta con ellos y ellas, con sus vivencias, con sus modos de pensar y de hacer, con lo que viven y les pasa y con lo que exploran. Para hacer eso, la clase para aprender, de tal modo que lo que viven, lo que sucede y lo que les sucede previsto e imprevisto se recupera, se piensa, se comparte, se elabora y se usa para aprender en un sentido amplio y variado. Y aprenden de esta manera tanto lengua como conocimientos naturales y sociales, las complejidades de la vida y de las relaciones o matemáticas. El horario de inicio escolar se da a las 7 de la mañana. Algunos niños tienen que caminar en promedio 2 horas para llegar a la institución. Su maestra los recibe con un abrazo y un beso. Algunos, sin importar su cansancio, llegan a jugar mientras se da la hora de inicio. Otros, por el contrario, se van a descansar ya que el camino es tan largo. Ella utiliza su proyecto de grado de universidad como estrategia didáctica, el cual lleva como título Los géneros de la literatura infantil como instrumento para generar nuevos lectores. Cuenta con una serie de microproyectos, el cual desarrollan algunas clases de lengua castellana, preguntando y cantando. Cada niño se encarga de conseguir entre sus abuelos y adultos mayores de su familia una rima, un trabalenguas, una retahíla y un poema. Se pretende que los estudiantes consulten narraciones conocidas y desconocidas por muchos, pero que puedan ser de gran utilidad pedagógica en el aula debido a su nivel semántico, gramatical y sintáctico. Mi cancionero consiste en realizar una recopilación en 3 modalidades: cuna, canciones al gusto y coplas. En el aprendizaje de canciones intervienen muchos factores como son auditivos, visuales, motores, memorísticos, sociales, lúdicos y expresivos. La música favorece, en este caso, el acceso de los niños a aquella literatura capaz de comunicarle la emoción y el goce de leer. Érase una vez. Consiste en traer a la institución una persona idónea, en narrar historias, como también algunos padres que quieran participar de la actividad para que los niños se motiven hacia la lectura y a la vez cultiven su personalidad. Por otro lado, la literatura en la escuela concientiza y amplía la noción de género y llama la atención de los niños estimulando su creatividad, tal como lo dice Rodari. Abro comillas. Es tan enriquecedor el uso del cuento que una historia puede convertirse en un teatro, en boceto, para una función de marionetas, desarrollarse en forma de historieta, en un film. El uso del cuento en la tarea áulica permite evaluar competencias lectoras tanto lingüísticas como de imágenes. Rodari, 1973. Relacionado con lo anterior, el cuento se trabaja en el aula como una herramienta para fortalecer el proceso de comprensión lectora, pues facilita la fantasía, la cual no está en oposición a la realidad, propiciando que el niño la conozca, la transforme, utilizando su imaginación, planteando sus hipótesis y llegando a conclusiones que con el tiempo y la experiencia se aclaran o las rechazará. En la entrevista, después de 5 horas de viaje,
La docente Yali nos recibe efusivamente con un abrazo y después de un rato de risas y charlas en la sala de su casa nos disponemos a hacer la entrevista que podríamos fácilmente resumirla en esta pregunta. Cuéntanos su experiencia como docente rural. Responde Yali. Ya son 9 años de trabajar en el área rural y con multigrado. El ser docente es motivante para mí, ver el esfuerzo de los niños para poder estudiar a pesar de la distancia de la escuela. Verlos llegar con una sonrisa y un buenos días, profe, es mi motor. Esto me impulsa todos los días a ser un canal de bendición para ellos. Las experiencias han sido muchas y muy significativas. Me considero una profesora dedicada y muy estricta con ellos. Me gusta el orden en el salón, con el uniforme, con los cuadernos y con su comportamiento. Todas las mañanas dialogo con ellos de los valores y de lo que más resalto son el respeto y la tolerancia entre compañeros y docentes. Se dice que los niños del área rural poco aprenden, ya que no tienen un docente dedicado solo a un grado. Pero digo que es mentira. Con los estudiantes de multigrado se aprende a convivir, a compartir, a jugar. No hay ni diferencias de nivel socioeconómico, no hay rango social y sus presaberes se convierten en habilidades y se aprende a solucionar los problemas cotidianos con respeto. Soy docente de lengua castellana y me encanta hacerlo, ya que es mi pasión enseñar a leer y escribir. Por tal razón, mi proyecto de grado de maestría es enfocado a reforzar los procesos lectores y escritores de los estudiantes. Para terminar, este método nos brindó una posibilidad de reflexión para enriquecer nuestro quehacer docente en todos los aspectos de nuestra vida. Ha existido una marcada tendencia a repetir los modelos sobre lo que no hemos reflexionado y que en ocasiones ni siquiera hemos hecho conscientes. Es decir, que así como fuimos educados, de ese mismo modo tendemos a educar. Por lo que suele de ese modo caer en ciertos errores en esa repetición involuntaria de modelos que muchas veces llega con modelos de métodos arcaicos de aprendizaje, como el docente que está acostumbrado a enseñar con los métodos convencionales y poco innovadores. La realidad que nos rodea cambia vertiginosamente ante nuestros ojos a cada segundo. No es igual la forma de enfrentar los problemas y de pensar ni de aprender actualmente, ante tantos estímulos sensoriales que en ocasiones nos desbordan. Las instituciones educativas y los maestros enfrentan por ello varios retos. Este reto exige en las instituciones de todo tipo de innovación y no se puede hablar de educación en el siglo XXI sin abordar a fondo ese tema. Ese renovarse permanentemente exige el uso de la creatividad para aportar ideas con valor y obtener soluciones a problemas cambiantes. El mundo hace crecer, cambiar y mover al mundo real. Lo nutre contenidos, lo enriquece, lo relaciona según cómo lo utilicemos, para bien o para mal. Es innegable que la experiencia del aprendizaje puede pasar por varios lugares: el texto, el aula, los trabajos de grupo, las presentaciones y otros. Sin embargo, un lugar inevitable en el espacio antes de que el alumno internalice conocimientos y los maneje en sus propios contextos. Muchas gracias. Gracias, Lina. Damos paso a María del Rosario González con su ponencia La Paideia Hoy, una estrategia de aprendizaje. Buenos días para todos. La Paideia Hoy. La Paideia Hoy, una estrategia de aprendizaje, es una investigación narrativa realizada con la maestra María Paula Cardoso, con el apoyo y la colaboración de la coordinadora académica, la profesora Blanca Leiva, en la corporación Paideia School, ubicada en el kilómetro 2, vía Rovira, vereda Totum. Esta sistematización de experiencias pedagógicas nos permite aprender a desarrollar nuevas destrezas,
que serán enseñadas y compartidas a lo largo de nuestra vida. Con eso queremos mostrar que existen en los relatos otra forma de contar historias y sucesos que se van encadenando para transmitir hechos relevantes en la vida de los seres humanos. Es así como esta experiencia resultó enriquecedora debido a que dentro de muy poco tiempo ejerceremos nuestra profesión. Aunque pareciese que no hay nada nuevo que contar, sí hay mucho que narrar, porque es imposible vivir sin contar o narrar una historia. Como dice José Contreras Domingo, sabemos de sobra que tenemos muchas historias que contar. En esta investigación que se llevó a cabo en el Colegio Paideia School, se evidenció que la maestra no solo trabaja el modelo constructivista, sino que aplica teorías de Emilia Ferreiro, Teresa Colomer y algunas filosofías como Reggio Emilia, que se reflejan a través de las prácticas pedagógicas, permitiendo al estudiante una educación alternativa, más creativa, más libre y fundamentada en los valores, con el apoyo de la familia. A través de esta sistematización narrativa se logra mostrar no solo un sistema educativo diferente, sino un docente dispuesto a contribuir significativamente en el aprendizaje de sus estudiantes con logros superiores a los propuestos. Es innegable que contamos con el apoyo incondicional de la coordinadora académica del Colegio Paideia School, la señorita Blanca Leiva, quien conoce y pone en práctica las metodologías pedagógicas que se imparten en el colegio. Ella y su vasta experiencia permiten que el colegio tenga una educación diferente, alternativa y con excelentes resultados académicos. En las manos del maestro está ser un transformador, un guía y reconstructor de la sociedad. Para lograrlo hay que ponernos en los zapatos de María Paula, una docente del Colegio Paideia School. Por su madurez, tranquilidad y su amor por la educación, hace del grado jardín un disfrute para los niños. El transcurrir de sus clases está entre la didáctica, los juegos y la creatividad, que con mucha imaginación y sonrisas de sus pequeños estudiantes forman un mundo de aventura. Para ilustrar, queremos contarles a través de una pequeña síntesis una fracción de nuestro relato. Por lo tanto, días más tarde y con una cita programada con la docente María Paula, regresamos nuevamente al colegio para una segunda observación que inició muy bien, como dicen por ahí, con el pie derecho. Pues llegada a las 10 de la mañana, la profesora inicia su clase motivacional, como ella misma lo denomina, para crear en sus niños nuevas experiencias. Es así como poco a poco va hablando acerca de los piratas para sumergirlos en un mundo fantástico. Son un total de 15 niños, muy dispuestos, se preparan, se adecúan con los roles de un pirata, una pañoleta roja y un parche. La profesora Paula dice: niños, todos atentos, hoy nos vamos en busca de un tesoro. Todos gritan felices: sí, un tesoro. E inicia la primera pista. Esta, de forma estratégica, está pegada a la puerta del aula. La encuentra Juanita y todos gritan contentos: encontramos la pista. Luego la profesora lee la ruta para buscar las siguientes pistas. Todos corren hacia el comedor. Es un sitio muy grande y bonito. La profesora María Paula los observa cómo buscan por todos lados y no encuentran la pista. Pero en ese instante recuerda que se le olvidó esconderla. Corre hacia el salón, escribe la pista y se la pega a una profesora en la espalda. Allí le encuentra a uno de los niños. Una nueva pista dice que se debe buscar en un sitio lleno de plumas. Ellos corren a la granja. Uno de los niños mira el alambrado y ve el tesoro. Le cuenta a la profesora, le señala el lugar. Y es a él a quien le toca entrar al gallinero a sacar el tesoro. Todos sus compañeros lo alientan, se llena de valentía y saca el tesoro. ¡Oh, sorpresa! Vienen 5 bolsitas con unos papeles, dibujos y en el fondo unos anillos de dulce.
En efecto, esta segunda observación nos dejó perplejos al ver niños del grado jardín organizados en grupos de 3 y de acuerdo a los dibujos y las sílabas formando palabras como casa, pala, mesa y tomate. Y de acuerdo a los dibujos formaban aquellas palabras sin conocer realmente las palabras. Este es el resultado del trabajo arduo del docente, donde logramos documentar que para su edad y grado de escolaridad, estos niños han logrado un trabajo que se tenía proyectado para un grado mayor. Todo esto es el producto de un trabajo en equipo que nos permite concluir como futuros docentes, trayendo a la memoria la reflexión de Teresa Colomer, basado en la visión de la lectura como un aprendizaje social, afectivo y una visión de la perspectiva narrativa. No existe un inicio temprano en lo referente a la lectura y que, antes bien, en la medida en que éste sea apresurado, podrán obtenerse mejores resultados. Teresa Colomer. Muchas gracias. Bueno, damos paso, gracias María del Rosario, damos paso a la última ponencia de esta mesa de parte de Hernán Augusto Ruiz Rodríguez, su ponencia Cartografía de las prácticas pedagógicas de un docente de lengua castellana. Gracias. Andrés. Buenos días, mi nombre es Hernán Ruiz, les agradezco por estar acá. No me dejan la foto. Agradezco a todos los que están acá y pues no tengo diapositivas, pero la foto del maestro del que voy a hablar, pues la pueden ver ahí en la mesa. Abro comillas, me gusta esa idea de que educar es un darse, porque en últimas, educar no es un hacer las cosas por el otro, ni para el otro, o contra el otro, sino muy humildemente es un hacer con el otro. Silgado, 2016. El objetivo del siguiente texto es abordar las experiencias observadas en el quehacer docente de Alex Silgado Ramos, quien nos brinda nociones que nos acercan a la idea de una pedagogía poética, una mirada transformadora y renovadora que no tilda a la escuela como el problema, sino como un lugar de encuentro donde la interacción con el otro brinda oportunidades de aprendizaje. De acuerdo al anterior, se permite trazar una ruta de análisis e investigaciones de las prácticas pedagógicas dentro de la escuela y la observación del manejo de la literatura dentro del marco estudiantil, como un ejercicio para detenerse frente a la realidad de la escuela, lo cual ha permitido que se vean dichas reflexiones frente a la realidad, en algunos de sus escritos y en su forma de enseñar como gesto poético, por lo cual hoy se retoma desde la visión del estudiante de lengua castellana. A continuación, se intenta conocer un soplo de viento de lo que en realidad es Alex Silgado, licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Córdoba, especialista en docencia del español como lengua propia y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, además de contar con estudios de la Escuela Nacional de Teatro de Bogotá. Un ser que no se jacta de sus títulos, pues al aula entra ligero de equipaje y de ropas de la academia tradicional, entendida como una estructura rígida que no permite la flexibilidad frente a la vida. Docente que en su experiencia ha pasado por colegios, ha sido vendedor de libros, maestro de talleres de teatro, promotor de lectura y docente universitario. Un intento por hacer memoria del origen de la visión pedagógica con la que Alex Silgado brinda a sus estudiantes la opción de transformar su mirada frente a la educación y el gesto de enseñar, una posibilidad dada dentro del proceso de formación universitaria de los estudiantes de lengua castellana de la Universidad del Tolima y del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, un lugar de encuentro con el otro donde se plantea una de las tantas maneras de enseñar y que le ha permitido replantearse su idea de educar como acto de transformación humana. Me surge una pregunta. ¿Pudiese encontrar el porqué de la sistematización de la experiencia de la vida de un maestro? Para eso tomo de referencia al docente Alex Silgado de la Universidad del Tolima, que por medio de la idea de una pedagogía poética da esperanza al ser en formación,
Le apuesta a una revolución interna del estudiante como creador de su historia, que puede transformar su visión del mundo al preguntarse y ser partícipe de la incertidumbre que crea el constante cambio de la idea de educación y la importancia de la intervención dentro de los modelos educativos por parte de nuevas propuestas pedagógicas. El maestro Alex Silgado se pregunta insistentemente por el papel muchas veces acomodado del docente, pues sin ser esa la intención cuestiona cómo se forma al alumno tratando de sumergirlo en un mar de conceptos como si lo que se pretendiese es que absorbiera el conocimiento y no que lo viviera. Este pensamiento se justifica con un discurso de palabras cansadas que reflejan un estudiante para el que todo tiene que ser significativo y no consentido, aun cuando atente contra su criterio. Quise encontrar el origen de tal pedagogía, pensamiento, ideología. Busqué en los libros y me remontaron a esas memorias que parecieran olvidadas, pero que enmarcan y demarcan la vida de los hombres. Entonces pude llegar, entre ese poco de viento, como lo menciona Aurelio Arturo en Morada al Sur, a esa vieja choza en medio de Sahagún, Córdoba, un lugar tocado por los años con cicatrices del paso del tiempo, pero cargado de la memoria y de vidas transcurridas. Fue allí donde encontré la memoria del maestro Alex Silgado, perdida entre ciruelos, mangos y naranjos, jugando silenciosa entre los arenales, dibujando los primeros trazos de los sueños que hoy fabrican sus más hermosos versos. En ese patio de Sahagún, donde aún se escuchan los cantos de los pájaros y el sonido de las ramas de los ciruelos que adornan la infancia del maestro, haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra, como lo diría Raúl Hattin, en esa rayuela de la vida de Alex Silgado, bajo ese palo de mangos que vive en él, gracias al recuerdo del abuelo Manuel, que llegaba con el viento y con sus brazos cargados de esa fruta olorosa que trae el maestro en la memoria, esa que lo llenó de una poética de los sentidos y que le ha dado un corazón de mango del Sinú, oloroso, genuino, amable y tierno. Ese lugar donde los relatos se paseaban por la arena de aquel patio, en las ramas de la vieja escoba de la abuela, que entre cigarros e historias dio vida a ese manantial de ilusiones que yacen en el alma del docente. Es el origen que puede percibir de la pasión de los versos y que trajo consigo el inicio de su formación, porque como él lo menciona, yo no nací entre libros, pero nací entre abuelos, es decir, entre historias, tejiendo desde ese patio lo que sería su relación con el otro desde la memoria y los sentidos. Fue así que el maestro vino a estas tierras trayendo consigo la brisa de la Morada al Sur, la calidez de la planicie y la ciénaga, entre olores y sabores dulces, con la humildad de un estudiante más que simplemente comparte sus saberes en el gesto poético que llaman enseñanza, aquel que a través de los años de interacción con el otro ha logrado tejer su experiencia en la universidad y en el ideal de Ibagué. Al realizársele una entrevista al maestro, toca puntos relevantes que toman el origen de su pasión por enseñar y lo conducen al acto de dar como parte de un gesto que para él corresponde a una formación más humana, partiendo de un aprendizaje dinámico en el sentido que tiene el sujeto como un ser con un pensamiento en movimiento que tiende a transformarse y a buscar un horizonte que logre repensar sus dudas e incertidumbre. Alex Silgado Ramos plantea una posición frente al estudiante que lleva al docente a, abro comillas, estar atento, hacerse presente, donar palabras, responder por el otro, acoger, acompañar, cuidar, crear, educar, constituye un gesto poético, cierro comillas, Silgado. Este gesto poético comprende la creación de una relación de respeto mutuo, respeto por el otro como partícipe de su aprendizaje y arquitecto de su propia identidad. Un momento para detenerse. Para lograr una reflexión es necesario detenerse frente a la idea que como estudiantes tenemos de la formación y de la vida, un acto de aprendizaje de saberes que debe servirnos para algo, y ese algo debe estar encaminado a la construcción de un sentido crítico, como se escucha a veces en las aulas de la academia, y que pareciera determinar la finalidad del gesto de educar para la vida como un instructivo de fórmulas y estrategias que nos conduzcan a tener argumentos para enfrentar este camino. Un primer momento para detenerse sucede en la concepción de la vida educativa desde lo literario. Entonces me detengo en un pasaje que refiere Melich en el libro de La Rosa y Escliar, entre pedagogía y literatura. Una de las finalidades de la educación desde un punto de vista literario es, por un lado, provocar una infinita problematización del sentido de la existencia y, por otro, la enseñanza de la dificultad de vivir en la provisionalidad y fragilidad de las múltiples situaciones de la vida cotidiana. La Rosa y Escliar, 2005.
En ese sentido, la vida se presenta como un universo de posibilidades y de rumbos donde lo necesario es encontrar sentidos que nos permitan vivirla, y en eso ha puesto la mirada del maestro Alex Silgado, en la necesidad de aprender a preguntarse por la vida, a cuestionarla, a entender la incertidumbre como una posibilidad de detenerse en medio del afán por obtener títulos y saberes que nos conviertan en seres ególatras, egoístas con el saber, sin dar un espacio para aprender del otro, con el otro y para el otro. Es decir, permitirse comprender que somos sujetos colectivos, que desde la misma concepción venimos rodeados de personas que hacen parte de nuestra construcción, por lo que es necesario reconocer el valor de lo que llamamos contexto, que no es más que esas sombras que aparecen y desaparecen en el caminar como acción de movimiento y de transformación, pues en el caminar se va, se viene, se aleja o se acerca, pero también se deja o se persigue. Nuestros días transcurren en esos instantes de caminar, cuando esos pasos nos conducen a la academia como lugar de encuentro, donde se plantea una relación de saberes y experiencias con el otro, que le permite al estudiante continuar en el acto de caminar, pero que orientado o tal vez más confundido con nociones y posibilidades de un horizonte que le permite dotarse de argumentos que sostengan el cuerpo mientras camina, no desde lo físico, sino desde la firmeza que da el pensamiento y la conformación de un saber que permite soportar y resistir esa dificultad de la que habla Melich, planteando la idea de problematizar la vida, de confrontar y poner en crisis el sentido que le damos desde una visión poética, sin olvidar lo vulnerables que somos frente a la misma. El otro momento de detenerse hace referencia a la experiencia de la vida del maestro Alex Silgado Ramos y la forma de conectar dichas experiencias como un gesto de dar vida, de crear y recrear, de reconocer los sucesos como acontecimientos históricos que proceden de lo que vamos tejiendo a través de nuestras vidas. De lo anterior, el maestro parte para tratar de interactuar con la pedagogía que él plantea dentro de la academia frente a esa rigidez que aún mantienen algunos docentes que sienten vulnerados sus saberes al plantearse una visión que transforme la mirada dentro de los modelos tradicionales de formación, sin desconocer en ningún momento la importancia que han tenido frente a la educación del individuo, pero que en la actualidad se maneja en un contexto diferente y lleno de nuevos interrogantes que es necesario formularse y a los cuales hace alusión el maestro Alex Silgado. Para él, la vida siempre es una posibilidad, un momento de muchos en el cual se retoman aspectos olvidados que dan pie a tratar de ampliar la visión del mundo que tenemos, la misma que a veces pareciera borrosa y desgastada, sobre todo en el momento de preguntarnos sobre la finalidad de nuestra formación. El maestro Alex es un lector del mundo que dedica tiempo a la lectura como una forma de presentar multitud de visiones que permitan que el estudiante pueda tener nociones de lo que se plantea en los planes de esta carrera contrarreloj llamada educación universitaria, y que le han permitido tener reflexiones que aparecen dentro de sus escritos, pues de la misma forma que le da importancia a la lectura, asimismo comparte la idea de que la escritura como un ejercicio que permite interactuar con lo que me dice el texto, lo que ocasiona en mí y lo que replantea frente al mundo. Es así como a través del compartir en complicidad con el maestro he logrado evidenciar el potencial con el que se pretende en cada acción, con el que emprende cada acción, cada proyecto, sacando tiempo de donde no lo hay y permitiéndose dar a lo que con pasión decide un día, dedicación, esfuerzo y amor. Conocer al maestro dentro de su espacio familiar y ver la admiración y respeto con la que comparte, me dio una pequeña muestra del ser humano que forma y se construye, no desde la rigurosidad de un sistema, sino desde el amor, pues decidió ser padre antes que maestro, tejiendo una relación que para los que lo rodeamos es de admirar. El reconocer al ser humano antes que al maestro es lo que me permite valorar su propuesta, pues es una persona que rompe las barreras de la distancia y se da al estudiante no como un objeto en formación, sino como un sujeto del que se aprende. Es por esto que en las clases que tuve el privilegio de estar, fui testigo de esa relación que el maestro teje con sus estudiantes y la manera como comparte saberes. No es del lugar del experto, sino como el orientador y donador de un conocimiento que no invita a la absorción mecánica, sino que le apuesta a la reconstrucción del ser desde lo que lee e interpreta, poniendo en juego con su vida los conocimientos y llevándolos a interactuar con la cotidianidad, lo que le permite al estudiante forjar su identidad dentro de las letras. En este sentido, al tratar de comprender la aplicación dentro de mi formación de esa pedagogía poética de la que habla el maestro Alex Silgado Ramos, me remonto a mi infancia,
pues de donde se parte la construcción del ser es desde su memoria, aquella que juega con el olvido, aquel lugar de los recuerdos que nos hacen más sensibles y que nos dan esa sensibilidad que permite empezar a mirar los textos, los libros, la formación y la vida con una mirada poética, dándole sentido y musicalidad de tal forma que sean agradables y soportables, pues la transformación de nuestra mirada lógica por una donde la estética y la belleza trazan un rumbo es la que nos orienta a un aprendizaje que trasciende y que poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro de la universidad y del IDEAD. Es así como a través de esta pequeña muestra de lo que percibí de la vida de un maestro, colega, padre, esposo y amigo, quisimos rendir un homenaje de manera desinteresada y sin pretensiones aduladoras a un ser que desde un lejano patio quiso traer esas cálidas tierras, el olor del mango, del sinú, el sonido de ese soplo de viento, la frescura de los cerezos y los naranjos, la suave brisa que ha borrado los primeros trazos del maestro en la arena, pero que ha dejado una huella en la vida de muchos de sus estudiantes desde la memoria y la nostalgia con la que él evoca sus primeros días de contacto con la idea de una visión estética de la vida, esa misma con la que hoy desde el IDEAD con la que hoy el IDEAD cuenta, que se pasea por las aulas de la distancia y que se hace presencial en aquellos que hemos acogido como una posibilidad que teje sentidos desde la lejanía de la formación, pero que desde la proximidad de un maestro, que el regalo más grande que me ha dado, más allá de sus saberes, es el creer en mí. Gracias, Alex Silgado Ramos, por abrir la rayuela de su vida para posibilitar una transformación de la nuestra. Muchas gracias.